Eran las 2:58 de la madrugada en Cuautla. Afuera, el silencio era denso, casi palpable. No corría ni una sola brisa y dentro de la casa el aire parecía detenido. Javier estaba de pie en medio del pasillo, descalzo, con la espalda pegada a la pared y los ojos fijos en la puerta de la habitación de su madre. Esa puerta, que todas las noches dejaba cerrada con cuidado, ahora estaba entreabierta. Nadie más vivía con ellos. Solo él y su madre, aún en recuperación. No sabía cuánto tiempo llevaba observándola. Lo que sí sabía era que no había escuchado el típico sonido de la chapa, ni el crujido de la madera. Ninguna pista. Nada. Pero allí estaba, abierta. Unos 5 centímetros, quizás menos. Lo suficiente para ver que adentro las luces seguían apagadas. Y, sin embargo, Javier no daba el paso. Sentía algo más allá del miedo, una especie de aviso interno que lo obligaba a quedarse quieto. El reloj digital sobre la estantería marcaba 2:59, en números rojos, inquietantes. Pensó en acercarse y empujar la puerta con la punta de los dedos, pero algo se lo impedía. No era el miedo a ver algo, sino la intuición de que, si se movía, lo que fuera que estaba ahí también lo haría. Intentó recordar si su madre se había levantado. Lo dudaba. Desde la operación apenas podía caminar unos cuantos pasos. Jamás salía de su cuarto sin avisarle, mucho menos a esa hora. Entonces, ¿quién o qué había abierto la puerta? Una gota de sudor frío le recorrió la espalda. Su respiración se volvió más lenta, más cuidadosa. Cualquier sonido, por mínimo que fuera, parecía amplificado. El silencio en esa casa no era normal. Era profundo, como si absorbiera cada pensamiento. Fue entonces cuando sintió que algo lo miraba. No desde adentro del cuarto, sino desde algún punto detrás de la puerta. Una sensación de presencia tan nítida que juraría que si hablaba, alguien respondería. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, como si el mínimo movimiento pudiera desencadenar algo irreversible. Esa noche, Javier no pegó el ojo. Se sentó en el suelo, frente a la habitación de su madre, con la espalda apoyada en la pared y el celular en la mano. La puerta se quedó así, apenas abierta toda la madrugada. Nunca se atrevió a cerrarla, ni a entrar. Solo esperó, escuchando, aguardando, preguntándose si estaba perdiendo la razón o si de verdad algo había entrado. Si tú eres de los que disfrutan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Porque lo que vivió Javier apenas comenzaba. Y esa noche lo supo con certeza. Algo invisible ya estaba ahí, muy cerca. 2 semanas antes de aquella madrugada en la que no se atrevió a tocar la puerta, Javier había llegado a la casa de su madre en Cuautla con la intención de ayudar durante su recuperación. Ella acababa de ser operada y necesitaba compañía. Desde que su padre había fallecido meses atrás, la casa se había vuelto silenciosa, cargada, como si faltara algo esencial en el aire. Para él no era una casa extraña. Creció allí, conocía cada rincón, cada crujido del piso, cada sombra del pasillo, pero esa familiaridad no evitó que desde la primera noche sintiera que algo no encajaba. Lo notó desde el primer momento en que se acostó. No podía relajarse. Daba vueltas en la cama, inquieto, mirando cada tanto hacia la puerta cerrada. No fue exactamente un miedo, sino una incomodidad constante, una sensación de que algo no estaba bien, aunque no pudiera identificar qué. Al principio lo atribuyó al cansancio, al estrés, a los recuerdos del padre ausente, pero lo que más le incomodaba era el silencio. Un silencio diferente al que recordaba, más espeso, más inmóvil. Esa primera noche, justo antes de quedarse dormido, le pareció escuchar un leve roce, como el movimiento de una tela sobre el suelo. No le dio importancia, pero lo notó. En los días siguientes,
La rutina fue sencilla: ayudar a su madre, preparar las comidas, limpiar lo necesario. Ella mejoraba poco a poco, aunque no se levantaba sola. A veces charlaban, pero la mayoría del tiempo, Javier prefería quedarse en su cuarto, leyendo o viendo videos en el celular. La segunda noche tuvo el primer sueño. En él se veía desde fuera, acostado en la cama, completamente inmóvil. La habitación era idéntica a la real. La luz tenue del corredor se colaba por debajo de la puerta. Pero lo extraño era que él estaba de pie, observándose, y al mismo tiempo podía oír que alguien giraba la perilla de la puerta. Era un sonido lento, pausado, sin apuro. Intentó moverse en el sueño, girar, ver, pero no podía. Era como estar atrapado en un cuerpo ajeno. Solo cuando el sonido cesaba, cuando sentía que lo que estaba fuera entraba, despertaba. Despertó esa noche con el corazón acelerado. Eran las 3:01, la misma hora en la que, sin saberlo aún, despertaría tantas veces después. No dijo nada a su madre, ni a nadie. Era solo un mal sueño, pensó, un producto de su mente agotada. Pero la noche siguiente, el mismo sueño volvió. Idéntico. Mismos sonidos. Mismo punto de vista. Mismo resultado, el despertar exacto a las 3:00, bañado en sudor, con el pecho apretado. Comenzó a preguntarse si se estaba sugestionando, si su subconsciente lo estaba traicionando por el duelo del padre o por la tensión de volver a una casa que ya no se sentía suya. Pero dentro de sí, Javier tenía una certeza que le costaba admitir. No era un sueño cualquiera, era una advertencia, una rutina que apenas comenzaba. Las noches siguientes no trajeron descanso. Cada vez que Javier cerraba los ojos, sabía exactamente lo que iba a ver. Ya no había sorpresa ni duda. Era el mismo sueño, repetido con precisión milimétrica. Estaba de pie, observando su cuerpo dormido desde un rincón de la habitación. La escena era idéntica a la realidad. Incluso podía notar la posición exacta en la que había dejado la mochila, los zapatos, el vaso medio lleno sobre la mesita. Todo. Y entonces, sin excepción, llegaba el sonido. Primero leve, luego más claro. La perilla girando. El rechinar de la puerta al abrirse lentamente, el aire cambiando. Javier, en el sueño, sentía que debía girar, que debía ver qué había detrás, pero no podía. Algo invisible lo contenía, como si el suelo lo sujetara desde los tobillos, como si sus propios huesos se negaran a moverse. Despertaba al sentir que algo ya estaba dentro, que había cruzado el umbral, siempre a la misma hora. 3:00 de la madrugada, no 2:59, no 3:01, siempre exacto, siempre con el mismo sudor frío en la nuca, siempre con el mismo peso en el pecho. Durante el día intentaba convencerse de que todo era psicológico, que era producto del estrés, de la responsabilidad de cuidar a su madre, de la nostalgia, de la pérdida. Pero algo dentro de él sabía que no era solo eso. Era demasiado específico, demasiado real. Y lo más inquietante era que, al despertar, cada vez sentía con más fuerza que había alguien más en la casa, alguien que no era su madre. Intentó romper el patrón. Una noche se quedó despierto hasta las 4:00, no cerró los ojos, puso música baja, se mantuvo alerta, pero a las 2:58 sintió el parpadeo de la luz del pasillo, una oscilación casi imperceptible, como si la electricidad se perturbara por un segundo, y luego una ráfaga de aire frío, sin ventanas abiertas, sin corrientes. Eso lo hizo volver al patrón anterior. Prefería dormir y despertar con el susto que vivir esa tensión en vigilia. El sueño, al menos, tenía un inicio y un final. La realidad empezaba a parecer más peligrosa que la pesadilla. Javier comenzó a notar pequeños detalles fuera de lugar, objetos movidos de sitio,
la puerta del baño ligeramente abierta cuando la recordaba cerrada, una silla corrida en la cocina. Eran cosas sutiles que podían tener explicaciones lógicas, pero cuando se sumaban día tras día, formaban una especie de patrón inquietante, como si alguien compartiera la casa con él, en silencio. No comentó nada con su madre, tampoco con amigos. Guardaba todo para sí, anotando cada madrugada en un cuaderno. Hora exacta, sensaciones, detalles del sueño. Lo hacía sin saber bien por qué, quizás para convencerse de que no estaba imaginando, o para dejar constancia de que algo estaba ocurriendo, aunque nadie más lo viera. Y en el fondo, ya no era el sueño lo que lo aterraba. Era la posibilidad de que esa repetición fuera, en realidad, una preparación, un entrenamiento para algo que todavía no había llegado. Javier dejó de escribir en el cuaderno después de esa noche, porque esa noche, por primera vez, no soñó. No porque no hubiera ocurrido nada, sino porque todo pasó con los ojos bien abiertos. Era martes. Se acostó cerca de las 11, pero no logró dormir. Había decidido no tomar el té de valeriana que su madre le preparaba algunas veces. Quería mantenerse lo más alerta posible. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente se resistía. Algo dentro de él le decía que esa noche no sería como las demás. A las 2:50 su celular vibró. No hizo ruido porque había bajado el volumen, pero la alarma habitual seguía cumpliendo su función. La pantalla se encendió con el resplandor que le indicaba que era hora de prepararse. Como siempre, se levantó en silencio, tomó la botella de agua y se sentó en la silla junto a su cama. Pero algo fue distinto. Una sensación diferente, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad estática. El aire era más frío, pero no de forma natural. Era como si el frío viniera de un solo punto, no del clima. A las 2:57, la puerta del pasillo, la que separaba su cuarto del corredor, se movió. No fue un sueño, no fue imaginación. Estaba completamente despierto y lo vio con claridad. Se cerró sola, lentamente. Desde su ángulo pudo ver cómo la ranura de luz bajo la puerta desaparecía poco a poco. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No se movió de inmediato. Escuchó, y entonces la respiración, un sonido leve, el roce de algo sobre el piso, como si alguien arrastrara los pies. Se puso de pie en silencio y abrió la puerta de su cuarto. La casa estaba completamente a oscuras. La única fuente de luz venía de una farola en la calle, filtrada por la ventana del pasillo. Era tenue, suficiente solo para distinguir siluetas. Fue en ese momento cuando lo vio. Una figura alta y delgada cruzaba lentamente frente a la puerta del cuarto de su madre. Su silueta era inconfundible. No era su madre, no podía ser. Esa figura no caminaba con pasos normales, se deslizaba casi flotando con un movimiento antinatural y no emitía ningún sonido, salvo ese roce apagado de algo que se arrastraba. Javier no pensó, corrió, empujó la puerta de la habitación de su madre con fuerza. La luz de la calle no alcanzaba a entrar allí. Todo estaba oscuro. Al principio no vio nada. Luego, cuando sus ojos se adaptaron, pudo distinguir la forma de su madre en la cama, dormida. Revisó cada rincón del cuarto. No había nadie, nada, pero el olor era extraño, un aroma leve, como de humedad antigua, como de ropa guardada por demasiado tiempo. No era habitual. Esa noche, Javier no volvió a su habitación. Colocó una silla junto a la cama de su madre y se quedó ahí hasta el amanecer, mirando la puerta, esperando que no volviera a abrirse sola, pero sabiendo muy dentro de sí que lo haría otra vez. Después de esa noche, Javier estableció una nueva rutina. Cada madrugada, antes de que el reloj marcara las 3, se levantaba por voluntad propia, incluso antes de que sonara la alarma. Ya no necesitaba el celular, su cuerpo había aprendido.
A las 2:45 en punto, tomaba su suéter, salía de su cuarto y caminaba hasta la habitación de su madre. Abría despacio, verificaba que estuviera dormida y se instalaba junto a ella, a veces en la silla, a veces en el suelo, con una cobija enrollada. Nunca encendía la luz. No quería sobresaltarla. Tampoco buscaba dormir. Solo esperaba. Había algo dentro de él que sentía la obligación de estar allí, como si se tratara de una vigilancia silenciosa, como si su presencia evitara que eso regresara. Aunque no supiera con certeza qué era eso, sentía que estar despierto cerca de su madre podía marcar la diferencia. Con los días, el cansancio comenzó a pasar factura. Ojeras más marcadas, reflejos lentos, dificultad para concentrarse en tareas simples. Pero no le importaba. Dormía durante la tarde, en breves intervalos, siempre con un oído atento a cualquier ruido extraño. Empezó a tomar precauciones nuevas. Colocaba una silla contra la puerta del cuarto de su madre, trabándola por dentro. Acomodaba objetos cerca de las ventanas, como pequeños sellos que le permitirían notar si alguien había pasado por allí. Su madre no decía nada. Él tampoco explicaba demasiado. Solo decía que prefería dormir cerca por si ella necesitaba algo. En las madrugadas escuchaba cosas, nada claro, nada que pudiera grabar o probar, pero las escuchaba. A veces un susurro que no era voz, a veces pasos lentos que no venían de ninguna dirección concreta. En una ocasión creyó oír su nombre desde el pasillo. Su nombre, dicho con una voz suave, seca como gastada. No respondió. Con el tiempo, dejó de intentar entender. Solo asumió que algo compartía el espacio con ellos. Algo que aparecía cuando la casa estaba dormida. Algo que buscaba entrar. En un cuaderno nuevo, empezó a escribir solo una palabra cada día. Estuvo. Esa era la forma que encontraba para registrar su percepción. No tenía más pruebas, no tenía más evidencia. Pero cada noche que pasaba junto a su madre, algo se manifestaba, aunque fuera apenas perceptible. Y él lo sentía. Una madrugada, al cambiar de posición en el suelo, notó que la puerta crujía sin razón. Solo un pequeño movimiento. La miró fijo. La madera temblaba levemente. No se abría, solo vibraba, como si alguien al otro lado estuviera apoyado contra ella. No hizo nada. Cerró los ojos por unos segundos, sintiendo la tensión en cada músculo, y respiró por la nariz, lento, casi sin hacer ruido. Sabía que si se movía, si mostraba miedo, la cosa ganaría algo. Y lo único que tenía era esa ventaja, su silencio. Porque en esa casa, a esa hora, lo que importaba no era si estaba despierto, era dónde estaba despierto. Una mañana de domingo, después de varias noches sin dormir del todo, Javier salió temprano a comprar pan y leche en la tiendita de la esquina. El sol apenas comenzaba a asomar entre los árboles y las calles de Cuautla seguían silenciosas. Llevaba los audífonos puestos, pero no escuchaba música. Solo quería evitar que alguien intentara hablarle. Sin embargo, al doblar la esquina, se topó de frente con don Pascual, el vecino de enfrente. Era un hombre mayor, delgado, con la piel curtida por el sol y los ojos siempre entrecerrados. Vivía solo desde hacía años y rara vez cruzaba palabra con alguien. Pero esa mañana, sin saludo ni preámbulo, lo detuvo con una frase que le heló la sangre. ¿También te estás despertando a las 3? Javier se quedó inmóvil, intentando entender si había escuchado bien. Se quitó uno de los audífonos y respondió con cautela. ¿Cómo dice? Don Pascual lo miró directo, sin rastro de duda. A esa hora, cuando todo está en silencio, cuando las cosas empiezan a moverse solas. Javier no supo qué contestar. Había algo en la forma pausada con la que lo dijo, algo en su tono seco, que no parecía estar bromeando ni exagerando. Mi mujer también empezó así, continuó el viejo sin esperar reacción. Se despertaba cada noche a las 3, igual que tú.
Al principio solo sentía que alguien la miraba, pero después empezaron los ruidos, las sombras, las voces que nadie más escuchaba. Javier sintió un escalofrío, no sabía si quería saber más, pero tampoco podía detenerlo. Un día ya no pudo dormir más. Le pusimos veladoras, oraciones, hasta la trajeron un par de veces a misa de madrugada. No sirvió, se fue secando, como si algo le chupara la energía cada noche. Don Pascual guardó silencio unos segundos. Luego, antes de dar media vuelta y seguir caminando, soltó lo último. Tú decides si lo enfrentas o si te vas, pero si decides quedarte, no estés solo. Y se fue. Javier se quedó quieto con la bolsa del pan apretada entre las manos. El corazón le latía con fuerza. Sintió una mezcla de incredulidad y angustia. ¿Cómo sabía ese hombre lo que le estaba pasando? ¿Era coincidencia o realmente hablaba en serio? De regreso a casa, comenzó a mirar las ventanas de las otras casas. ¿Cuántas personas más se estarían despertando a esa hora sin contarlo? ¿Cuántas creían que estaban solas en sus casas mientras algo las observaba? Al llegar, su madre lo saludó con ternura desde la cocina, ajena a todo. Él sonrió como si nada pasara, como si no acabara de escuchar algo que le cambiaría la forma de ver las cosas. Esa noche, cuando puso la alarma como siempre, no lo hizo por costumbre. Lo hizo sabiendo que ya no era el único, y que tal vez lo que había en esa casa no era un error aislado, sino parte de algo que muchos callaban. A lo largo de los días, una idea comenzó a instalarse en la cabeza de Javier. Una idea incómoda, pero inevitable. Lo que rondaba la casa no era su padre. Por un tiempo se había aferrado a esa posibilidad, a esa explicación reconfortante. Pensar que el espíritu de su papá seguía allí, cuidando de su madre, le daba algo de paz, pero ya no podía sostener esa creencia. La figura que vio aquella noche no se movía como alguien familiar, no transmitía calma, no despertaba nostalgia, despertaba otra cosa, tensión, una incomodidad profunda, como si esa presencia observara por razones que no eran buenas. Una madrugada, mientras intentaba dormitar junto a la cama de su madre, pensó en voz baja: «Papá, si eres tú, dame una señal. Solo quiero saber que estás aquí». Nada ocurrió. Ningún cambio, ningún susurro, ningún movimiento. Pero al día siguiente encontró el cuaderno donde apuntaba las madrugadas con una hoja arrancada, solo una, la del día anterior. Buscó por toda la habitación, pero no apareció. No le dijo nada a su madre. Guardó el cuaderno en una mochila con cierre y lo metió en el armario. Esa noche, el sueño no volvió. No porque todo se hubiera calmado, sino porque despertó sin haber soñado. Eran las 3:08. El celular estaba apagado, aunque la batería estaba completa. No sonó la alarma. No recordaba haberse quedado dormido. No recordaba haber cerrado los ojos. Eso lo inquietó profundamente. Comenzó a preguntarse si estaba perdiendo lapsos de tiempo. Minutos que desaparecían sin explicación. No tenía pruebas, pero la sensación era clara. Como si por momentos dejara de estar en su cuerpo. Como si alguien más tomara el control. También notó cambios pequeños en su comportamiento. Se volvía más irritable, más cerrado. Desconfiaba incluso de su madre, a quien comenzó a observar dormida con una especie de temor inexplicable. Como si temiera que ella también pudiera no ser ella. Una noche, sentado en la silla de siempre, pensó: ¿y si esto no empezó aquí? ¿Y si esto me siguió desde otro lado? Repasó mentalmente las semanas anteriores. No recordaba ningún evento extraño, ninguna visita fuera de lo común. Pero el pensamiento seguía rondando. Tal vez no era la casa. Tal vez era él el que había llamado la atención de algo que no entendía. Comenzó a evitar mirarse en el espejo de su cuarto. No sabía por qué.
Solo sabía que, al hacerlo, sentía una incomodidad muy parecida a la que experimentaba cuando la puerta se abría sola, como si algo lo observara también desde su reflejo. A esas alturas, la lógica ya no servía. Lo único que Javier podía hacer era mantenerse firme, seguir el mismo patrón, no ceder ante el pánico. Pero cada noche que pasaba le costaba más, porque ya no era el miedo a ver a alguien en el pasillo, era el miedo a que, tal vez, esa cosa ya no estaba afuera, sino dentro de él. Javier supo que esa sería su última noche en la casa, no porque algo hubiera cambiado drásticamente, sino porque su madre, ya más recuperada, le dijo con ternura que podía volver a Toluca cuando quisiera, que ella ya se sentía mejor, que no necesitaba que la cuidaran cada noche. Lo dijo sonriendo, pero él sintió el mensaje de otra forma, como una despedida forzada, como si la casa misma quisiera que él se fuera. Ese día lo pasó distraído. Empacó algunas cosas, limpió su cuarto, preparó la mochila con lo esencial, pero cada acción le pesaba, cada decisión le parecía incompleta, como si algo lo estuviera observando mientras lo hacía, esperando que cometiera un error. Cuando llegó la noche, no quiso dormir. Se quedó en la sala, mirando el televisor sin volumen, solo por tener una fuente de luz y movimiento. La casa estaba más silenciosa que nunca. Ni los perros del vecino ladraban, ni los grillos, nada. Solo él y el zumbido bajo de la electricidad en los focos. A las 2:50, sin necesidad de reloj, su cuerpo se activó. Fue como una alarma interna. Apagó la televisión, caminó hacia el cuarto de su madre y la vio profundamente dormida. Respiraba con suavidad, parecía tranquila. Le acarició el cabello y, por primera vez en días, sintió una punzada de paz. Se sentó junto a la puerta, como todas las noches anteriores. No encendió luces, no sacó el celular. Solo esperó. Sabía que algo pasaría. No tenía dudas. No era intuición, era certeza. A las 2:57, sin sonido alguno, la puerta que daba al pasillo comenzó a abrirse. Muy despacio, sin chirridos, como si una corriente invisible la empujara con cuidado. Javier no se movió. Ya no sentía miedo. Sentía otra cosa, algo más parecido a resignación. La puerta se abrió por completo y ahí estaba, la figura alta, esquelética, delgada hasta lo imposible, de pie en el marco. No tenía rostro, su cabeza era lisa, cubierta por una tela blanca, como una sábana que nunca había sido lavada. No se movía, solo estaba ahí, observándolo sin ojos. Imposible saber cuánto tiempo había pasado. Pudo ser un segundo o varios minutos. Javier apenas respiraba y entonces entendió. Aquello no venía a llevárselo. Nunca había venido a entrar, porque nunca se había ido. Siempre estuvo allí, esperando. Javier no gritó, no lloró, solo cerró los ojos. La figura permaneció inmóvil. Cuando los volvió a abrir, la puerta estaba cerrada de nuevo. No hubo sonidos, no hubo pasos, pero lo supo, no estaba solo. Esa fue la última noche que durmió en esa casa. Al amanecer, con el primer rayo de luz filtrándose por la ventana, se levantó, abrazó a su madre y le dijo que regresaría pronto. Ella asintió sin sospechar nada. Javier no miró atrás al salir, no lo necesitaba. Lo que fuera que vivía ahí ya no necesitaba seguir mostrándose. Ya se había revelado por completo. Javier regresó a Toluca una mañana cualquiera, como si nada hubiese pasado. No llevó más que una mochila pequeña. Dejó atrás la mayoría de sus cosas. Al bajarse del autobús, sintió por un instante que podía respirar de nuevo. El aire era diferente. Las calles, ruidosas, la gente, ajena. Se sintió invisible y, por primera vez en semanas, agradeció eso. Pero la tranquilidad no duró. Las primeras noches, intentó volver a dormir con normalidad. Cerraba la puerta de su cuarto con llave. Ponía la alarma a las 7, como antes. Veía televisión hasta tarde. Dejaba una luz encendida en el baño
pero siempre, sin excepción, despertaba a las 3:00 de la madrugada. No con sobresalto, no por un sueño, simplemente abría los ojos. Era como si su cuerpo ya estuviera programado, como si algo le dijera, es hora. Al principio pensó que era un reflejo condicionado, algo que su cuerpo había aprendido y necesitaba desaprender. Pero con los días se dio cuenta de que no era solo el horario, era también la sensación. El aire en la habitación se volvía más denso a esa hora, más quieto, más expectante. Nunca volvió a ver la figura, nunca escuchó pasos, pero la presencia seguía ahí, callada, contenida en la oscuridad. Evitaba hablar del tema, ni siquiera con sus amigos más cercanos. No quería parecer paranoico. Tampoco lo mencionó en su trabajo, solo se encerraba más. Se volvió más reservado, más introspectivo. Dejó de contestar llamadas, desactivó sus redes sociales. Empezó a escribir en un cuaderno nuevo, uno sin fechas, solo pensamientos sueltos. Una noche, mientras esperaba que dieran las 3, pensó en las palabras de don Pascual, el vecino. Tú decides si lo enfrentas o si te vas. Javier se había ido, sí, pero ¿y si no había escapado? ¿Y si solo se había llevado consigo aquello que rondaba la casa? A veces se despertaba sintiendo que había alguien parado frente a su cama. No lo veía, pero lo imaginaba tan claramente que podía describir la postura, la altura, incluso el olor a humedad que sentía en la nariz. Una madrugada, escuchó un golpe seco, como si algo hubiera caído en la sala. Al salir, no encontró nada, pero el control remoto de la televisión estaba en el suelo, aunque lo recordaba claramente sobre el sofá. Ya no intentaba buscar explicaciones. Solo quería que el tiempo pasara, que las noches fueran más cortas, que su mente olvidara, pero no lo lograba, porque en el fondo sabía que hay cosas que no se nombran, porque nadie sabría cómo describirlas. Y porque si lo decía en voz alta, si admitía lo que pensaba, esa presencia, eso que lo seguía, podría volverse más fuerte, más real. Por eso no lo hablaba con nadie, porque hay silencios que no protegen, pero al menos no invitan. Javier dejó de intentar controlar el horario. Aceptó que de una forma u otra, las 3:00 de la madrugada se habían convertido en parte de su vida. Ya no ponía alarma, ya no dejaba la televisión encendida. Solo se aseguraba de que la puerta de su cuarto estuviera siempre cerrada y con seguro. Fue una noche cualquiera, un martes. Se había dormido temprano después de un día agotador. Había trabajado sin pausas y al llegar a casa comió algo ligero y se acostó sin revisar el celular. No tenía energía ni para pensar. Pero a las 13:00 en punto, como si el reloj se hubiera incrustado en su biología, abrió los ojos. No por un ruido, no por una pesadilla. Solo despertó y sintió de inmediato que algo estaba mal. Tardó unos segundos en identificarlo. No fue el frío, no fue la oscuridad, fue la puerta que estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Estaba absolutamente seguro de haber girado el cerrojo. Era parte de su rutina. Siempre lo hacía, incluso en estado automático. Se levantó lentamente. El suelo estaba helado. Dio 3 pasos hasta quedar frente a la puerta. La miró con detenimiento. No estaba totalmente abierta, pero sí lo suficiente para ver que el pasillo estaba oscuro, como si la luz del baño no funcionara. No se atrevió a tocarla, ni a cerrarla. Solo se quedó ahí en silencio, conteniendo la respiración, sintiendo una presión extraña en el pecho, como si alguien estuviera al otro lado, igual de quieto, igual de inmóvil. No escuchó pasos, no vio sombras, pero la sensación era la misma que había sentido en Cuautla, exactamente la misma, como si el aire estuviera contenido, como si hubiera algo a punto de manifestarse, y entonces comprendió algo que no quería aceptar. La puerta no se había abierto sola. Algo la había abierto.
Desde dentro o desde fuera, no importaba. Lo real era que alguien más conocía ahora su casa, su cuarto, su rutina. Y ese alguien no necesitaba hacer ruido para hacerse presente. Javier no gritó, no buscó una linterna, no encendió la luz. Dio un paso atrás, con calma, y volvió a su cama. Se acostó de lado mirando hacia la pared. Cerró los ojos y esperó, no para dormir, solo para pasar la noche. Desde entonces, nunca volvió a dormir con la puerta abierta, tampoco con la luz completamente apagada. Comenzó a mover los muebles, a cambiar de habitación, a evitar los espejos. Nunca más sintió la misma seguridad en ningún espacio, porque había entendido que no se trataba del lugar, se trataba de él. Y aunque jamás volvió a ver la figura, ni a escuchar pasos, ni a notar movimiento alguno, el silencio ya no le pertenecía. Había alguien más compartiéndolo, alguien que, quizás, solo necesitaba que él volviera a abrir la puerta. Por eso no la deja abierta, nunca.